De Jamaica nos vamos al frío de los Estados Unidos. Me soplan por cucaracha que está Rafa Matos Ruiz sufriendo un poco el frío, así que no lo tenemos que hacer esperar. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Sí, muy buenas tardes. Igual te corrijo, no hace frío hoy en Washington. Estamos en un clima muy raro primaveral, hacen 20 grados. Pasamos del hielo polar de la semana pasada a una primavera adelantada, al menos por unos días. La semana que viene, por lo que estuve viendo, vuelve el polar vortex. Te iba a decir, porque fui ahí, te vi en camisa y dije, pará, si está en camisa tanto frío no hace. Tenía bueno, bad information, consecuencias del cambio Cristina. climático. Contanos cómo está la situación electoral en Estados Unidos con Trump, que sigue avanzando a pasos agigantados, ¿no? Sí, te diría que esta semana ya se convirtió en el candidato de facto del Partido Republicano para la próxima elección presidencial. El martes, como ustedes saben, se impuso en la elección primaria de New Hampshire por 11 puntos a su principal rival, la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley. Trump, por segunda vez este año en el calendario de primaria, sacó más del 50% de los votos, se impuso con bastante comunidad, aunque por una diferencia menor a la que anticipaban las encuestas. El consenso entre analistas, periodistas, estrategas políticos, e incluso lo que vos ves de las reacciones que ha habido entre algunas figuras republicanas en el Congreso, entre senadores y congresistas, es que Trump ya es el virtual candidato presidencial republicano, avanza hacia la nominación presidencial sin grandes obstáculos, un poco más rápido de lo que algunos creían que podía llegar a ocurrir, pero también dando sobradas muestras de que para los republicanos, para el votante republicano promedio, sigue siendo el líder indiscutido de la oposición, sigue siendo la persona que la mayoría de los votantes republicanos quieren que enfrente al presidente Joe Biden en la elección presidencial de noviembre. El propio Biden incluso, apenas terminaron de contarse los votos en New Hampshire, sacó un comunicado diciendo que ya era claro que Trump iba a ser su rival en la elección de noviembre, que iba a ser el candidato del Partido Republicano, y que la repetición, la revancha de la elección de 2020 este año volvía a poner todo en juego en las urnas en noviembre, ¿no? La democracia, la recuperación a la pandemia del coronavirus, el crecimiento de la economía, el derecho al aborto, todo está de vuelta en juego en la elección de noviembre. La Casa Blanca está intentando marcar muy claramente esta elección entre Trump y Biden, a sabiendas de que el presidente Biden es un candidato débil, que tiene sus propios problemas, pero con la apuesta de que una vez que los norteamericanos, que el electorado norteamericano vuelva a enfrentarse a la misma, al mismo dilema, si se quiere, a la misma decisión, a la misma elección que se enfrentaron hace 4 años, van a volver a elegir al presidente Joe Biden. Donald Trump está muy urgido, con muchas ganas de dar por cerrada la interna republicana, pero Nikki Haley se niega por ahora a abandonar la carrera. La próxima elección va a ser en Carolina del Sur, a fines de febrero. Es el estado natal de Nikki Haley. Ella está apostando a ganar en ese estado para, de alguna manera, seguir en la pelea y ganarse el derecho de ir a pelear en lo que acá se conoce como el Supermartes, la gran elección a principios de marzo, en la cual van a votar 16 estados en todo el país. Personalmente creo que es muy probable que la elección se termine en Carolina del Sur, pero puede llegar a estirarse hasta el Supermartes. No creo que Haley pueda dar ese zarpazo, no creo que Haley pueda dar vuelta la primaria, la interna del Partido Republicano, así que vamos una vez más a una revancha, a la repetición de 2020, con una elección entre el presidente Joe Biden y Donald Trump. Y esa elección, Rafa, sé que falta un montón, pero esto de compararla con la elección de 4 años atrás, a mí, por lo menos desde mi punto de vista, no se me escapa que 4 años atrás a Trump le terminó jugando también muy en contra todo lo que fue la pandemia y la crisis económica, digo, y es otro el contexto actual, donde no sé si tiene la debilidad que tenía en ese momento Trump o si tiene la fortaleza que podía tener Biden en ese momento.
bastante peculiar el contexto político en el que se da la elección este año, ¿no? Porque los dos candidatos llegan con más debilidades, te diría, que fortalezas, y los dos candidatos están apuntando más a las debilidades del oponente, del rival, que a sus propias fortalezas, claro, ¿no? En el caso de Donald Trump, como te decía, es claro que él tiene a todo su movimiento detrás. Ese idilio está intacto, a pesar de la traumática salida de su presidencia con el asalto trumpista al Capitolio del 6 de enero de 2021, ampliamente visto acá en Estados Unidos como uno de los peores ataques a la democracia norteamericana, y a pesar de que Trump arrastra 4 causas judiciales, 2 en la justicia federal y 2 en la justicia estatal, ¿no? Ese largo prontuario judicial, el hecho de que Trump sigue insistiendo en que el triunfo de Joe Biden en la elección de 2020 fue legítimo, que Biden triunfó gracias a un fraude masivo que está ampliamente probado que no existió. Pese a todo eso, como te decía, Trump claramente tiene el respaldo muy férreo del ala dura del Partido Republicano. Tiene muchos problemas con los votantes moderados, ¿no? Con los votantes independientes que ven este prontuario judicial, ven su traumática salida de la presidencia y ven sobre todo esta insistencia de que hubo un fraude masivo en la elección de 2020 como problemas, como rasgos o posturas de Trump que son un poco indigeribles. Hubo muchos votantes de Haley en New Hampshire que dijeron que no estarían dispuestos a votar por Donald Trump si Donald Trump resulta ser condenado en alguna de las causas judiciales que enfrenta, ¿no? Esos son los problemas que tiene Trump. Ahora, cuando vos vas a Joe Biden, ¿no? Claramente Biden es un presidente que ya viene con una mochila de 4 años en la Casa Blanca. No es como en 2020 que era el contrincante de Trump. El país venía bastante estresado, bastante cansado por los 4 años de Trump, a lo que se sumaba, como vos bien decías, el costo de la pandemia, la carga de la pandemia y la crisis económica que había dejado la pandemia. Biden llega a la elección arrastrando los problemas de su vejez. Es hoy por hoy el presidente más viejo en ejercicio. Va a cumplir 82 años en noviembre, y si gana la elección y si termina su mandato se va a ir de la Casa Blanca con 86 años. La edad es un problema, claro, para Biden. Y la economía, a pesar de que viene arrojando datos duros muy positivos, ¿no? Ayer supimos que el PBI creció en 2023 a una tasa anualizada del 2,5%. Es una medida que usan acá en Estados Unidos. Toman el crecimiento del último año, lo analizan, ¿no? Si cuando tomás el último trimestre del 2023, el crecimiento punta a punta fue de 3,1%. Es un dato muy, muy positivo. La inflación está bajando, el desempleo está en los niveles más bajos de los últimos 50 años. Cualquiera pensaría que con estos datos Biden de alguna manera surfearía a la reelección, ¿no? Porque la economía está muy sólida. Pero los norteamericanos, la gente, lo que te revelan muchísimas encuestas es que esa reactivación, ese crecimiento, los norteamericanos todavía no lo están sintiendo del todo. La gente todavía se queja por el golpe del rebrote inflacionario que dejó la pandemia. La confianza de los consumidores está empezando a remontar, pero todavía está en niveles de crisis. La gran mayoría de los norteamericanos sienten como que el país todavía está en crisis y que el país va en una dirección equivocada. Claro. El desafío, si querés, que enfrenta Biden es convencer a los norteamericanos de acá a noviembre que la economía que él construyó, que su política económica es una política económica que beneficia a la gente. Todavía los norteamericanos no parecen estar muy convencidos del todo, pero el mensaje que está intentando instalar la Casa Blanca es ese, que la economía de Biden funciona para la mayoría de los norteamericanos. Van a ser 10 meses intensos para la política norteamericana, así que vamos a estar solicitándote tu ayuda todos estos meses. Rafa, muchas gracias. Por supuesto. No, a ustedes, cuídense. Y nosotros seguimos con más información. Mientras tanto, vemos los dólares que fueron abriendo en la jornada de hoy a la baja. Tranquilos, 1.220 el blue está ahí bajando, 1.258 el contado con liqui.